Hola, muy buenos días para todos. Muy bienvenidos a esta charla que les está ofreciendo Pago Simple. Me presento con ustedes. No me es posible a mí prender la cámara. Yo no voy a ser la speaker del día de hoy. Va a ser César Rodríguez. Solamente quiero darles la bienvenida. Mi nombre es Carolina Monroy y soy gerente de 180 Pensamiento Productivo. Y estoy aquí para darles la bienvenida, para darles la apertura a César Rodríguez, que va a ser nuestro speaker del día de hoy. Quisiera iniciar contándoles que Pago Simple, pensando en todo esto que está pasando, en la coyuntura que está viviendo el planeta entero, pensando en esta nueva manera que está invitándonos el mundo de reinventarnos, en la manera de actuar, en la manera de pensar, en la manera de trabajar desde nuestras casas, como con rutinas distintas, pensando y queriendo aportarle a sus clientes, como siempre lo ha hecho, desarrolló y nos invitó a nosotros para poder darles varias charlas. Vamos a hacer una charla semanal donde queremos darles herramientas, donde Pago Simple y nosotros queremos acompañarlos en este espacio para que podamos construir o reinventarnos en nuestra manera, en esta nueva manera de vivir. Entonces, pues gracias a Pago Simple por invitarnos, gracias a Pago Simple, parte de todos los clientes con esto que les están ofreciendo. Quisiera como hacer dos aclaraciones técnicas antes de presentarles a César. Lo primero es que el chat lo tenemos desactivado para recibir las preguntas de parte de ustedes y los comentarios solo a través de el icono de preguntas y respuestas, como ya algunos lo han venido haciendo. Y desde allí les vamos a contestar al final de la intervención de César, después de que les cuente todo lo que viene a contarles el día de hoy. Vamos a leer 2, 3 preguntas que nos parezcan pertinentes o que de pronto veamos repetitivas en el chat para poderlas contestar de manera, digamos, aquí enfrente de todos. Sin embargo, las que de pronto no alcancemos a responder porque el espacio es de 1 hora y vamos a tener 15 minutos adicionales de espacio de preguntas, se las vamos a responder por correo electrónico, ¿sí? Al final se lo estaremos enviando a sus correos electrónicos. Les presento ahora sí a nuestro speaker del día de hoy. Él se llama César Rodríguez. Es un consultor, facilitador desde hace más de 20 años, así que tiene muchísima experiencia en el tema, no solo en el tema que va a abordar hoy, sino en temas de desarrollo organizacional, de gestión humana, docente universitario, hace entrenamientos, desarrollo de competencias, reestructuraciones en temas de gestión humana con clientes tan importantes como el Banco de la República, Bancoldex, la Bolsa de Valores, entre muchos otros que como para no nombrarles más. Entonces, el tema que nos trae hoy es construyendo el mejor escenario para trabajar desde casa, como tips, herramientas que ustedes se puedan llevar en todo esto que es el home office y es lo que nos trae el día de hoy acá. Entonces, para no quitarles más tiempo de la charla, porque sé que no vinieron a escucharme a mí, sino vinieron a escuchar a César, los dejo en manos de César Rodríguez, así que bienvenidos. Carolina, muchas gracias. Buenos días, bienvenidos. Mi nombre es César Rodríguez, como lo mencionó Carolina. Soy psicólogo. Vengo trabajando desde hace ya bastantes años en los procesos de desarrollo organizacional, el talento humano, liderazgo y consolidación de equipos en diferentes organizaciones. Y esto que estamos viviendo hoy en día, que nos convoca a una situación de vida muy diferente a lo que estábamos acostumbrados antes, pues nos está llevando a una serie de retos y de, digamos, de exigencias a los cuales algunos de nosotros, de quienes están conectados a este webinar, digamos, ya habían comenzado a vivirlo, de pronto algunos no, y es el integrar dos contextos importantes y es el trabajo y la casa físicamente incluso en un solo lugar, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, como consultor, he venido trabajando desde casa ya hace un tiempo. Ahora estoy todavía más abocado a hacer otras cosas, incluso teniendo ese recorrido
a hacer cosas diferentes, porque habitualmente, por ejemplo, los entrenamientos tenían un componente presencial importante, pero en este momento ya los entrenamientos son virtuales. O sea que incluso para las personas que ya venían trabajando desde casa en algunos aspectos, ha habido cambios en la forma de funcionar frente a toda esta situación. Y para aquellos que no estaban trabajando desde casa, sino siempre tenían que desplazarse a su lugar de trabajo, con mayor razón, esta situación implica una serie de exigencias nuevas y una serie también de conversaciones y acuerdos nuevos. Ese es el foco que vamos a tener en nuestra charla del día de hoy. Vamos a dar un pequeño contexto de cómo afrontamos ciertas situaciones de cambio y a partir de ahí vamos a entrar a mirar este nuevo contexto de trabajo que responde a una situación primero muy particular, segundo muy poco tradicional, porque si nos vamos a los antecedentes, en el mundo no habíamos vivido una experiencia como esta jamás. Habíamos vivido pandemias, sí, situaciones mucho más focalizadas, pero ninguna que nos restringiera tanto en términos de condiciones de movilidad, de estar enfocados en los hogares, de unas medidas preventivas que fueran como tan exigentes para todos. Así que no hay ningún antecedente previo. Hay algunos similares, pero no exactamente iguales a esto, por lo cual tampoco es que hayan unas recomendaciones de experiencias previas que hayan funcionado, que tengan ya certeza. Todos en este momento estamos viéndonos expuestos a probar, a experimentar, a equivocarnos, a buscar qué es lo que sí nos funciona, a corregir lo que no, de forma tal que nos permita resolver las situaciones tanto de familia como de trabajo de la mejor manera posible. Por eso el foco de esta charla, digamos, se centra en tips y en elementos que vale la pena tengamos en cuenta. No está previsto como un tema muy técnico en términos de estas son las herramientas tecnológicas, esto es lo que podrían hacer en términos de conversaciones específicas, sino un paneo general de cuáles son los elementos que vale la pena tener en cuenta y hacer una serie de reflexiones de cómo cada uno de ustedes lo está abordando a título personal, porque también las condiciones de cada uno son diferentes. Entonces, bienvenidos, muchísimas gracias y pues vamos a comenzar. Yo voy a desactivar el video para que podamos concentrarnos puntualmente en lo que es nuestra conversación. Permítanme un segundo. Muy bien. Esta situación que estamos viviendo, como lo mencionábamos, nos mueve muchísimos aspectos. Aspectos relacionales, aspectos de comunicación, aspectos netamente técnicos, me refiero a tecnología, espacio físico, ya vamos a hablar de esos aspectos, pero también nos mueve a nosotros emocionalmente. Quisiera comenzar esta charla haciéndoles una pregunta, que cada uno de ustedes piense en un ejercicio, que lo vaya haciendo mentalmente, que se lo vaya imaginando, de forma tal que podamos ir también conectándonos con este tema. Me gustaría que cada uno de ustedes pensara de forma general un lugar en su casa que a ustedes les genere comodidad, un lugar donde ustedes se sientan tranquilos, un lugar donde ustedes se sientan seguros. ¿Sí? Simplemente piénsenlo. Voy a dar un segundo que lo piensen. Algunos ya lo tendrán muy claro, otros de pronto no. Y luego yo les voy a conversar las veces que hemos hecho este ejercicio, cuáles son las respuestas más comunes de las personas. Bien, muchas personas cuando hacemos este ejercicio piensan dentro de su casa. Obviamente la casa tiende a ser un lugar seguro, un lugar de una zona de comodidad, pero dentro de la casa específicamente los lugares que más mencionan las personas son la habitación, por ejemplo. Algunos, siendo más específicos, la cama, ¿sí? Otros, por ejemplo, el estudio, donde se sientan a leer, se sientan a resolver temas. Algunas otras personas normalmente nombran incluso el baño, ¿sí? Les da mucha tranquilidad, mucha comodidad. Algunos se sienten mucho más seguros y tranquilos en la ducha, piensan, reflexionan, etcétera, etcétera. Entonces, mencionemos esos 4 sitios: la habitación, la cama, el baño, el estudio, ¿sí? De forma general. La pregunta que les hacemos a las personas y que quiero que ustedes se hagan es, ¿por qué esos espacios son seguros? ¿Qué es lo que les da a ustedes la sensación de comodidad? Lo que la mayoría de las personas nos responden es que esos espacios son espacios conocidos, son espacios donde la gente sabe lo que sucede. De cierta manera tienen control de lo que ocurre allí, ¿sí? Saben cómo están dispuestos los objetos que necesitan, si es el estudio, los libros, el computador, sus papeles, sus documentos, etcétera, etcétera.
Si es en el baño, pues saben dónde está dispuesto todo, el jabón, cepillo de dientes. Si es la habitación, saben cómo les gusta tener la cama o la silla o el espacio que conocen y que manejan, porque eso les da seguridad. Finalmente, esa zona de comodidad se caracteriza porque es una zona segura, es una zona donde yo conozco lo que sucede allí y no percibo que haya alguna situación amenazante frente a esa tranquilidad. ¿De acuerdo? Eh, Cuando nosotros nos vemos expuestos, como ha sido toda esta situación de la pandemia a nivel mundial, a una situación que ya amenaza un poco esa seguridad, ese conocimiento que nosotros tenemos de la forma de comportarnos allí, del control que tenemos sobre las circunstancias, normalmente eso implica que nos pasamos de una zona de seguridad, de una zona de confort, a una zona de preocupación. Comenzamos a tener preguntas, conversaciones con nosotros mismos o con otras personas asociadas a qué estará pasando, esto cómo se resolverá, esto es una situación nueva, esto es algo que yo no conocía, tiene un componente de aspectos diferentes a lo que yo controlo habitualmente. Puede que algunos elementos los conozca, puede que algunos otros elementos no los conozca. Entonces, eso genera ciertas emociones que generan cierta preocupación. Como mencionó Carolina, en el taller en este programa que tenemos de Pago Simple, y muchas gracias por esta oportunidad, van a haber diferentes encuentros y en uno de esos encuentros se va a trabajar un poco más sobre este tema emocional. Pero hablemos de que la zona de preocupación ya comienza a involucrar otro tipo de emociones, alguna preocupación, alguna inquietud, alguna incertidumbre, ¿sí? Y mientras esa preocupación se mantenga, pues nos vamos a mantener en esa zona. En algunas ocasiones, las personas saltan a una zona de ansiedad cuando realmente necesitan tener más información y más control de la situación y no saben qué sucede, no tienen acceso a esa información, no tienen acceso a posibilidades de hacer cosas que les permita ganar más tranquilidad o más manejo, eso también les genera una serie de sensaciones de ansiedad. Entonces quiero invitarlos nuevamente a hacer un ejercicio mental. Piensen cada uno de ustedes en la reacción emocional que tendrían frente a unas situaciones que yo les voy a mencionar. No quiero que respondan nada en el chat ni en preguntas y respuestas, pero simplemente pregúntense cómo reaccionarían en cualquiera de estas tres zonas. Me explico. Quiero que ustedes se pregunten cómo se sentirían antes de esta pandemia, antes de esta situación de estar restringidos en casa, en tener que salir y tomar un vehículo, coger un bus o coger su carro o su medio de transporte y desplazarse a su oficina. ¿Sí? ¿En qué zona estarían? ¿Es una zona cómoda? ¿Lo conocen? ¿Conocen la ruta? ¿Están en una zona de preocupación o están en una zona de ansiedad? Entonces piensen cada uno cómo es eso. Ahora piensen en esta situación. Piensen que están en su casa, están descansando y toman un libro para leer. ¿En qué zona estarían? ¿Estarían cómodos o también estarían preocupados? ¿Estarían pensando más bien en la comida o estarían en una zona que les angustiaría? O piensen que van a hacer una actividad física, digamos que van a salir a trotar. Repito, no en estas condiciones, ¿sí? No en las que estamos actualmente de restricción. En el pasado, ustedes salen a hacer ejercicio, salen a caminar, salen a trotar en la mañana. ¿En qué zona les ubica eso? ¿Cómo los hace sentir? Ahora piensen, por ejemplo, en que van a hacer una actividad de riesgo, un ejercicio de riesgo, de esos ejercicios de adrenalina. Se van a botar en paracaídas. ¿Sí? Algunos podrán decir, yo nunca he pensado hacer eso, no me gustaría. A otras personas podría interesarles muchísimo, les puede llamar la atención y eso los ubica o en la zona de preocupación o en la zona de ansiedad o algunos lo ven como una situación cómoda que les gustaría probar pero no les preocupa ni nada ni les genera otro tipo de emociones negativas. Con este simple ejercicio lo que quiero que ustedes se pregunten es lo que para mí es una zona de seguridad frente a unas actividades que yo realizo diariamente, no es una zona de preocupación o de seguridad para otras personas. Cada uno de nosotros vive su contexto laboral, familiar, social, ¿sí? Lo vive de una forma diferente, tiene un manejo emocional diferente de las situaciones. Entonces, lo que para mí es una zona de comodidad, puede que para otra persona sea una zona de preocupación o incluso una zona de ansiedad. Eso es importante tenerlo presente en este momento porque cada uno de nosotros nos hemos visto abocados a crear un espacio de trabajo desde casa.
Los que tienen a veces un espacio mixto, conozco casos de personas que por la naturaleza de su trabajo pueden hacer algunas cosas en casa, pero de todos modos tienen que seguir saliendo a cumplir algunos resultados, a brindar un servicio, etcétera. Así que tienen una situación mixta, pero la condición de cada persona es diferente y por ello el manejo emocional y por ello el manejo de los acuerdos y por ello el manejo de las relaciones con otras personas también varía, ¿sí? Entonces, quisiera preguntarles, y voy a hacerles una pregunta formal para que esta sí me la respondan en el sistema, ¿sí? Voy a proyectarles acá. Quisiera que ustedes se preguntaran en cuál de estas tres zonas creen que el ser humano, ustedes, yo, cualquier persona, tendría mayor oportunidad de aprender y de hacer ajustes para crecer como persona. Acabo de poner en la plataforma una votación, por favor, elijan la opción que crean. Perfecto, 30 segundos más para darle tiempo a alguien que escoja su opción. Muy bien, voy a cerrar la votación. Y si ustedes se dan cuenta, ustedes como grupo, la mayoría de las personas eligió que en la zona de comodidad es la zona donde mayor posibilidades de aprendizaje hay, ¿sí? El segundo grupo de respuestas apunta a que en todas las zonas podemos aprender, ¿sí? Ok, bueno, aquí se me fue una opción alternativa que vamos a ver más adelante. Voy a descartarla, la de planeación y organización del trabajo. Les pido disculpas allí. Y el punto en el que menos se está planteando es la zona de ansiedad. Bueno, permítanme comentarles que estamos de acuerdo en un aspecto, ¿sí? Y es que en la zona donde mayor posibilidad hay de aprender, bueno, voy a mencionar la zona donde menor posibilidad hay de aprender, y es en la zona de ansiedad, ¿sí? Si nosotros nos vamos a pensar en cómo funcionamos como seres humanos emocionalmente, cuando estamos en una zona cómoda, ya tenemos conocimiento de lo que ocurre ahí, tenemos la tranquilidad porque sabemos cómo controlar de pronto lo que pueda ocurrir allí. Entonces, normalmente la oportunidad de aprendizaje ahí es menor. Hay muchas personas que plantean que en las tres zonas podríamos aprender. Ok, digamos que eso es una posibilidad. Pero donde mayor posibilidad de aprendizaje tenemos es en la zona de preocupación. Porque en la zona de seguridad todo lo conocemos. Eso nos relaja de cierta manera y no nos reta mucho a ver cómo podemos resolver los temas. Cuando hay algo que nos inquieta, cuando hay algo que nos genera curiosidad o nos genera cierta incomodidad sin pasar todavía a la zona de ansiedad, eso nos reta a buscar alternativas para saber cómo vamos a resolver esa situación, cómo vamos a ganar mayor conocimiento para resolverlo o qué experiencias tienen otras personas frente a eso que les está ocurriendo. Sin embargo, cuando pasamos a la zona de ansiedad, normalmente el ser humano tiende también, cuando se ve amenazado, y la ansiedad es una emoción muy fuerte, tiende a reaccionar. Cuando nosotros reaccionamos, cuando somos reactivos, normalmente nuestro proceso de aprendizaje se limita porque nuestra energía tiene que estar orientada a la capacidad de reaccionar porque percibimos un riesgo o un peligro. Entonces, la reacción es muy rápida, es muy fuerte. Es más, a veces con la ansiedad, con la angustia que tenemos, hacemos cosas y después que entramos en la zona de preocupación, o sea, nos regresamos, nos damos cuenta, nos preguntamos, miércoles, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué pasó aquí? Yo no debía haber reaccionado de esta forma o sí debía haber reaccionado de esta manera. Entonces, la zona de preocupación es la zona que más nos convoca a hacer cosas diferentes y a comprender o a aprender de qué otra manera puedo resolver el tema.
Yo quiero invitarlos a que ustedes se pregunten frente a toda esta situación que estamos viviendo y especialmente que nos restringe a trabajar desde casa en muchos casos. ¿En qué zona estoy? Si yo estoy en una zona que me inquieta, pero todavía no paso a una zona de ansiedad, tengo mayor posibilidad de preguntarme de qué otra forma puedo resolver las condiciones que tengo que resolver en mi casa para poder trabajar, para poder cumplir con mi familia, la alimentación de mis hijos, para poder cumplir también con los objetivos, para poder establecer otro tipo de acuerdos. Si yo siento que esta zona ya la conozco, es muy cómoda, puede que sean pocos los cambios que tenga que hacer y la pregunta sería qué tanto frente a una situación donde ya todos o la gran mayoría estamos trabajando desde casa, qué ajustes tendría que hacer para ser más efectivo. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que nos restringamos a la zona de comodidad? Que a veces no salgamos a nuestra zona de preocupación. Lo que ocurre, ¿sí? Lo que suele suceder es que el temor es lo que nos lleva a nosotros a mantenernos restringidos en la zona de comodidad, porque el temor nos muestra que hay un escenario donde la preocupación nos puede generar, incluso llevar a la ansiedad. Y desde esa perspectiva no vamos a arriesgarnos a salir de la comodidad que tenemos. Y para avanzar rápidamente, hay 4 tipos de temores que podamos clasificar de cara a cómo lo estamos manejando, ¿sí? El temor que nos restringe a esta zona de comodidad. El primero es un temor a un riesgo real, un temor como el que estamos viviendo hoy en día, que implica que afuera hay un riesgo que puede poner en una situación delicada nuestra salud o la salud de nuestra familia. Y ese temor es algo que nos mantiene, nos busca asegurar unas condiciones que nos permitan dar tranquilidad y seguridad o bienestar a las personas con las que convivimos, ¿sí? Por eso no buscamos salir a esa zona de preocupación, exponernos, salir a la calle y demás. Los otros 3 temores son temores que normalmente podemos manejar más fácilmente. Son temor a lo desconocido, temor a lo desconocido es no sabemos qué va a pasar si yo salgo, no sabemos qué va a pasar el día de mañana cuando se acaben las restricciones de la cuarentena, etcétera, etcétera. Normalmente está asociado a un temor a futuro, ¿sí? Los temores prestados son temores que compramos de otras personas. No sé si a ustedes les ha ocurrido. Es muy bueno mantenerse informado de lo que está pasando, pero también hay algunos medios de comunicación, hay algunas noticias que son tan alarmistas que me angustian más de lo que yo estaba. Entonces comienzo a comparar el temor de otras personas y eso también evita que yo salga a esa zona de preocupación para tener la curiosidad necesaria o la inquietud necesaria para buscar de qué otra forma puedo acomodar mi espacio de trabajo. Y los temores infundados son esos temores que no tienen una razón de ser, que de pronto fueron temores que nos inculcaron en algún momento dado culturalmente hablando. Y lo más común para explicar estos temores es cuando uno era niño, esos temores de que si yo no me tomo la sopa, entonces pasa el señor del costal y me lleva. O si yo hablo de un temor infundado, hablo en un contexto laboral, hablo de una persona que me comentan siempre que es una persona difícil de llevar, pero yo no tengo una experiencia directa para saber si eso tiene un fundamento o no en mi caso. Ha sido el fundamento ha sido la situación de otras personas, pero yo sí creo ese temor y a la luz de ese temor me relaciono. ¿Por qué es importante tener esto presente? Porque, como lo mencioné antes, frente a esta situación no hay un precedente. Eso quiere decir que tenemos que arriesgarnos a hacer cosas diferentes para poder resolver de la mejor manera posible esa mezcla que tenemos de contextos entre lo familiar y lo personal de cara a responder con el trabajo. Y estos temores pueden limitarnos en ese riesgo que queremos asumir. Esto lo vamos a abordar un poquito más en términos del manejo emocional en otra de las charlas, como lo mencionó Carolina. Y quisiera entonces concentrarnos un poco más en lo que vamos a profundizar de las recomendaciones para crear el mejor contexto de trabajo desde casa. Recordemos siempre para concluir esta parte que cuando nosotros ya no podemos cambiar una situación, como es esto que nos está ocurriendo en este momento, porque hay muchas variables para que esto se resuelva y muchas de ellas no están en nuestro control, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Esta es una frase de Viktor Frankl, un médico psiquiatra judío que vivió todo este proceso de la Segunda Guerra Mundial y de todos los campos de concentración y tiene una serie de libros muy interesantes al respecto.
para que ustedes puedan, si les parece interesante, buscarlos más adelante o les podemos enviar alguna bibliografía al respecto. Entonces, por eso en este momento es necesario que cada uno de nosotros tenga una decisión consciente de hacer un pare en la forma como funcionamos hasta ahora, en nuestro trabajo, con nuestras familias, y podamos elegir hacer las cosas de manera diferente, aprender nuevas habilidades y adaptarnos a los cambios en nuestro contexto. Insisto en que es una decisión consciente porque si toda la responsabilidad de lo que sucede para resolverse está afuera, eso significa que nosotros no tendríamos la potestad de hacer algo en nuestro entorno para buscar resolver la situación de trabajo y de familia que estamos viviendo. Entonces yo tengo que hacer un pare, poner un límite y definir qué cosas sí puedo hacer en medio de esto que a la larga no puedo controlar. Esa es la invitación que quiero hacerles. Una vez cubierto esta invitación, ya hemos hablado de cómo esta situación que vivimos está mezclando fuertemente dos grandes contextos, lo que es la familia y lo que es el trabajo. Y lo que hemos encontrado ayudando a las personas y a las organizaciones a adaptarse a esta situación es que normalmente teníamos una división muy estricta entre trabajo y familia. Yo salgo a las 5, salgo a las 6, salgo a las 7 y ya me desconecto del trabajo y me voy a mi casa y en mi casa tendré otro tipo de dificultades, tendré otro tipo de satisfacciones, pero ya no pienso en el trabajo en la medida de lo posible. Y en este momento la situación nos está mezclando tanto los dos contextos que a veces no es fácil diferenciar hasta dónde es tiempo de mi casa, hasta dónde es tiempo del trabajo, qué elementos debo tener en cuenta para poder tener una mejor relación en mi casa, porque ahora permanezco más tiempo allí. A veces la distancia también ayudaba a resolver algunas dificultades o algunos roces que teníamos y por la noche estábamos más calmados. Ahora no, ahora estamos todo el tiempo en casa. Entonces, desde esa perspectiva, ¿sí? Pensemos que cada uno de nosotros tiene una serie de contextos diferentes y esos contextos implican si yo vivo solo, cómo manejo la situación, si yo tengo hijos pequeños, vivo con mi familia, cómo manejo esta situación, si tengo hijos más grandes, no sé, de 15 años hacia arriba, el contexto para mí es otro. Si yo vivo solamente con mi esposa o mi esposo y mis hijos ya están grandes y ya se fueron de casa, ese es otro contexto. Entonces, cada situación es muy particular para cada uno y la idea es que estas recomendaciones que vamos a plantearnos, cada uno se las aplique de la forma en que considera pueden funcionar mejor para su contexto. Perfecto. Quiero generar otra votación. Quiero preguntarles, permítanme, dejar de compartir los resultados. Ups. Para ustedes, de estos aspectos que ustedes están viendo en pantalla, ¿cuáles son los aspectos en su caso que tendrían que cuidar más o sobre los cuales tendrían que trabajar más para adecuar unas condiciones en su casa que les permitan funcionar mejor en el trabajo? Elijan, por favor.